Buenos días al grupo. Bienvenidos al curso de Estadística 3. Un curso. Esta Estadística 3 básicamente es una estadística aplicada. Entonces, bueno, espero que todos sean bienvenidos al curso y que puedan aprender lo mejor que se pueda. Yo a veces en este caso soy instructor. Mi nombre es Alexandre y bueno, vamos a una corta presentación, pero quiero mostrarles el contenido de este curso y cómo vamos a evaluar este curso. También les voy a mencionar las herramientas que vamos a utilizar para la comunicación, para que tengamos una comunicación fluida, porque yo sé que la situación de internet no es muy sencilla, hay muchos problemas a veces, pero a través de algunas herramientas de comunicación que mencioné en la última lámina, entonces vemos cómo podemos para comunicarnos, dado caso que tengamos ese pequeño problema. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina para un poco sobre el contenido. Bueno, como les mencioné, la estadística 3 es una estadística aplicada, es una estadística muy interesante. Para entrar a esta estadística, generalmente el estudiante debería de tener ciertas herramientas, conocer ciertas herramientas que vio en estadística 2 para que este curso de estadística 3 no sea tan complejo. Yo hago mucho hincapié que acá el estudiante debe manejar muy bien todo lo que tiene que ver con las distribuciones, es decir, por ejemplo, la distribución normal, la t-student, la chi cuadrada, la Fisher, o sea, las distribuciones básicas que se utilizan en la estadística. Yo asumo que en estadística 2, la Fisher, es posible que la distribución Fisher no la hayan visto, entonces ahí sí habríamos que hacer hincapié para que puedan conseguir o manejar la distribución, en este caso referida a Fisher. La chi cuadrada, que también es una distribución también muy interesante, asumo que la vieron, si no, también entonces acá hacemos énfasis y tratamos de buscar las mejores herramientas para que ustedes puedan aprender cómo utilizar ese tipo de distribuciones, o sea, este tipo de gráficas cuando necesitamos los valores de ciertas variables o de parámetros, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este curso está estructurado en 4 unidades y cada unidad a su vez tiene 3 temas diferentes. Entonces, la primera unidad habla sobre la introducción a la inferencia estadística. La segunda unidad, en este caso, habla del contraste de hipótesis. La tercera unidad, hablamos de la ANOVA, que es una herramienta muy importante para análisis de la varianza, que es otra forma de hacer contraste de hipótesis y análisis de la varianza. Y la unidad número 4, que vamos a ver una estadística muy interesante, que es la estadística no paramétrica. Creo que eso es lo que marca la diferencia con respecto a la estadística 2, porque es una estadística más aplicada. Es decir, todo lo que han visto hasta ahorita son estadísticas paramétricas, porque están referidas a gráficas conocidas como la distribución normal, como ya mencioné, la t-student, la chi cuadrada, la Fisher. Pero esta es una distribución no paramétrica, es una distribución muy interesante porque ella no exige un elemento tan estricto de conocer o no de conocer la distribución para el cual se hace el contraste, porque la distribución no paramétrica también se puede hacer contraste. En este caso, la estadística no paramétrica es una estadística, digamos, no probabilística. En cambio, la estadística paramétrica es una estadística mucho más probabilística. Hay una gran diferencia entre la estadística paramétrica y no paramétrica, porque la estadística no paramétrica utiliza métodos, pero esos métodos son más sencillos, son bastante no tienen esa rigurosidad que tienen, por ejemplo, los métodos paramétricos. Y desde el punto de vista económico resultan más económicos. Claro, no son tan fiables, pero se puede tener una idea general si se utilizan métodos no paramétricos, pero la idea de hacer un contraste, que es básicamente el punto fuerte de la estadística 3, que es el contraste de hipótesis, básicamente la estadística probabilística es mucho mejor. Muy bien, entonces ya le hablé en rasgo general, que tiene 4 unidades. La unidad 1, que es introducción a la inferencia estadística. Aquí
cuando hablemos de la introducción de la inferencia estadística, que yo asumo que probablemente vieron algo de la inferencia en estadística 2, aquí lo que vamos a hacer un punto fuerte en los temas que involucran la inferencia estadística. Y esos temas son, por ejemplo, el tema 1 de la estimación. Aquí la estimación, cuando hablamos de esta estimación, vamos a hablar de estimación puntual. Aquí tendremos entonces que aclarar algunos conceptos, porque vamos a introducir términos como un estadístico y lo que es un parámetro. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre un estadístico y un parámetro. Para que tengan una idea somera general, porque eso lo vamos a profundizar en los temas cuando estemos dando clases. Un estadístico es una variable que estima un parámetro, ¿no? Y este estadístico generalmente se ha obtenido a través de una data muestral. En cambio, el parámetro es un parámetro que es no conocido y están referidos a la población. Y dentro de esos parámetros que están, por ejemplo, en la media poblacional. Entonces, si yo quisiera utilizar un estadístico para la media poblacional, por lo generalmente eso utilizamos es un estadístico muestral. ¿De acuerdo? Entonces eso, cuando hablo del tema 1, que hablamos de la estimación, ese tema va a estar referido básicamente a la estimación puntual. Luego está el tema 2, que es intervalos de confianza. Bueno, en la estimación puntual, yo lo que estoy diciendo, bueno, yo voy a estimar el valor de un punto en particular, de un parámetro. Eso significa un punto, entonces por eso es puntual. Y eso utilizo entonces un estadístico. En los intervalos de confianza, yo lo que creo o se crea alrededor del valor real del parámetro un intervalo donde exista una probabilidad o una alta probabilidad de que el valor del parámetro esté incluido dentro de ese rango. Muy bien, eso es en forma general. Aquí no voy a tratar de no ahondar ni profundizar. Lo que me interesa acá es que visualicen, digamos, tengan una idea somera de cada uno de los temas que estamos comentando. En el caso de la unidad 1 de introducción a la inferencia estadística, entonces tenemos estimación puntual, que es lo que vamos a ver para el tema 1. El tema 2 sería intervalos de confianza. Y vamos a ver el tema de la estructura de las pruebas de hipótesis. O sea, cómo se estructura, o sea, es como un algoritmo, o sea, cómo yo estructuro una prueba de hipótesis. ¿Cuál es el algoritmo o el procedimiento que yo debo seguir para plantear una prueba de hipótesis? Esto es muy interesante porque cuando hacemos contraste de hipótesis, lo que queremos es verificar que una hipótesis que nosotros hemos planteado es fiable o no es fiable, es decir, se cumple o no se cumple. Entonces generalmente esas pruebas de hipótesis, como estamos contrastando, porque lo que vamos a hacer es contrastar, entonces vamos a contrastar dos hipótesis, una que llamaremos hipótesis nula y otra que llamaremos hipótesis alterna. Esos términos nulos y alternos los vamos a plantear con mayor profundidad cuando estemos en clase. Bueno, entonces tenemos unidad 1, introducción a la inferencia estadística, y sus temas serían estimación puntual, intervalos de confianza y estructura de las pruebas de hipótesis. Con respecto a la unidad 2, en este caso entramos al contraste de hipótesis, por eso era que es muy importante ver en la unidad 1 la estructura de la prueba de hipótesis. Aquí en el contraste de hipótesis vamos a ver diferentes tipos de contraste. Entonces, tema número 1 es referido a las proporciones, o sea, qué tipo de contraste puedo hacer con las proporciones, con las medias y las varianzas. Observen que las proporciones y las medias y las varianzas son parámetros de la población. Entonces, el primer tema 1 que vamos a referir es cómo hacemos contraste cuando hablamos de proporciones, hablamos de medias y hablamos de varianza, pero eso es referido a la población. Es decir, si hablamos de proporciones, estamos hablando de la proporción poblacional. Si estamos hablando de media poblacional. Y si hablamos de varianza, estamos hablando de varianza poblacional. El tema 2, que es un tema muy interesante, es ver cuando tengo muestras independientes y pareadas. O sea, cómo yo hago un contraste cuando las muestras en las que voy a hacer ese contraste de mi hipótesis están referidas a muestras independientes o muestras pareadas. Y el tema 3, bueno, es algunas aplicaciones, vamos a estudiar algunas aplicaciones, realmente unos ejemplos y después algunos problemas particulares para ver cómo se desarrolla este tipo de contraste en las proporciones, en las medias y en las varianzas. Continuando, tenemos entonces la unidad 3, que la unidad 3 tiene análisis de la varianza. El análisis de la varianza también es muy interesante, tiene un análisis, es un contraste de hipótesis, pero
se hace con el análisis de la varianza. El análisis de la varianza tiene la sigla ANOVA en inglés, es decir, que significa en inglés análisis de la varianza. Entonces, generalmente cuando escuchen el término ANOVA, estamos hablando de análisis de la varianza, y el análisis de la varianza es una forma de hacer contrastes de hipótesis, pero haciendo énfasis en las varianzas. Y vamos a ver dos tipos de ANOVA. El ANOVA referido cuando hay un solo factor involucrado en el análisis, y cuando el ANOVA cuando están involucrados otros factores dentro del análisis. Y vamos a ver algunas explicaciones. Y la unidad 4, para finalizar el contenido, esto es en rasgo general. Vamos a ver la estadística no paramétrica, que ya les mencioné que la estadística no paramétrica tiene métodos, ¿verdad?, muy interesantes, pero son métodos también para hacer contrastes. Dentro de esos métodos vamos a ver muchos métodos, pero vamos a resaltar los métodos más relevantes. Por ejemplo, el primer tema está hablando de la aproximación conceptual y práctica. Bueno, aquí vamos a hablar de algunos métodos, por lo menos de rango asignado, que es el que más me interesa que dominen. Es muy interesante, ya adelante vamos a aclarar cómo se lleva a cabo ese método. Luego están las pruebas, el tema 2, que son otros métodos que involucran a las pruebas binomial, a la chi cuadrada, a la bondad de ajuste, a la Kruskal-Wallis, al método de Spearman. O sea, hay unos cuantos métodos. Y vamos a ver algunas aplicaciones referidas a esos métodos. En este caso yo voy a hacer mucho énfasis en los métodos de chi cuadrado, porque los métodos de chi cuadrado involucran la bondad de ajuste, involucran la independencia, y sería interesante verificar ese tipo, ver cómo hacemos ese tipo de método, cómo aplicamos ese método a la chi cuadrada, de manera que la chi cuadrada es uno de los métodos no paramétricos muy interesante para hacer el contraste. Muy bien, entonces en rango general ese sería el contenido. Pasemos ahora al tema de las evaluaciones. ¿Cómo van a ser evaluadas? Bueno, en este caso yo hice una estructuración con lo que cómo iba a evaluar cada unidad. Por ejemplo, en la unidad 1, que está referida a la inferencia estadística, en la estimación vamos a hacer, antes de hacer el parcial, vamos a hacer como tareas de asignaciones. O sea, yo les voy a asignar, les voy a explicar el método, les voy a hacer ejemplos, y después yo les voy a asignar un ejercicio referido a la estimación puntual para yo corroborar si el aprendizaje se alcanzó. Entonces, el primer tema, que está referido a la estimación, vamos a hacer una tarea, en este caso una asignación, que es la resolución de un ejercicio, y referida a la estimación puntual. Eso vale 5%. No les coloque la fecha, porque cuando yo les estoy mandando de mí en el plan, y entonces yo quiero que lean el plan. Y si tienen alguna discusión, podemos hacer una discusión en feedback para ver qué les parece. La fecha de la estimación puntual, me refiero a esa fecha. El tema número 2, que es intervalo de confianza, aquí también les voy a asignar una investigación, una resolución de un ejercicio por intervalo de confianza, y también vale el 5%. Si esas ponderaciones son muy pequeñas, porque los ejercicios son bastante prácticas, la idea de acá es corroborar o verificar que el aprendizaje se alcanzó. Y vamos a tener un parcial que corresponde a la unidad número 1, es decir, a la introducción a la inferencia estadística, que tendría el 15%. Esa sería la evaluación de la unidad número 1. Para la unidad número 2 hicimos algo análogo, es decir, aquí empezaremos con un foro en este tipo de contraste. ¿Por qué empezamos con un foro? Porque hacer el contraste de hipótesis se involucra el algoritmo, qué tipo de contraste, si es a una sola población, si son a dos poblaciones, o sea, hay diferentes tipos de contraste. Entonces aquí lo que vamos a indagar es hacer una investigación de los diferentes tipos de contraste, y después vamos a hacer un foro referido a ese tipo de contraste. Los tipos de contrastes que ustedes puedan encontrar, a las medias, media de una población, media de dos poblaciones, diferencias, proporciones, entre otras. El tema número 1, que está referido a las proporciones y medias y varianza poblacional, también les voy a asignar, en este caso, un ejercicio como tarea, y donde yo pueda visualizar que esta parte se comprendió bastante bien.
Uno de los problemas del contraste de hipótesis es el planteamiento de las hipótesis. Yo las hipótesis las planteo mal desde el principio, todo el contraste lo voy a hacer mal. Entonces es muy importante en el contraste de hipótesis aprender cómo se plantean las hipótesis. El tema número 2, que habla sobre muestras independientes y pareadas, también les voy a evaluar esto a través de una tarea o una asignación donde puedan mostrarme cómo resolvieron un ejercicio que yo les estoy asignando. Y nuestro parcial será referido entonces valdría 20% y es referido entonces al contraste de hipótesis. Fíjense que el porcentaje fue incrementando un poco porque lo fuerte de la estadística 3 es el contraste de hipótesis. Muy bien. Ok, me salté una lámina. Vamos a esta lámina. Vamos con, continuando con las evaluaciones, vamos con la unidad, en este caso, la unidad 3, que en este caso vamos a hablar sobre, le voy a asignar una tarea que tiene que ver con el análisis simple, en este caso un análisis de ANOVA de un solo factor, vale 5%, y después un proyecto. Este proyecto es un ANOVA de 2 factores, y vamos a hacer ¿por qué yo lo llamo proyecto? Porque yo les voy a asignar un ejercicio. Ustedes van a investigar con toda la información y el ejemplo que yo les he dado, que les voy a enviar o les voy a dar, cómo se hace la ANOVA de 2 factores. Entonces ustedes van a elaborar un video y me van a defender cómo resolvieron el ejercicio. Eso va del 8%. Y la unidad 4, que está referida a la estadística no paramétrica, la vamos a evaluar de diferentes maneras. Por ejemplo, el tema 1, que corresponde a la aproximación conceptual, vamos a evaluar el método de rango asignado. Yo voy a explicar el método de rango asignado, voy a poner ejemplos, y yo les voy a asignar un ejercicio. Ustedes me lo van a enviar, y eso va a valer el 5%, pero el método que voy a utilizar es rango asignado. Luego, el tema 2, de las pruebas binomial, chi cuadrada, de la voluntad de ajuste, o Kruskal-Wallis, voy a evaluar el método de Kruskal-Wallis, y eso va a ser una asignación del 5%. Pero acá también me interesa, como ya les mencioné, el método de chi cuadrada. Entonces voy a hacer un proyecto, yo les voy a explicar los tres métodos de chi cuadrada, y yo les voy a hacer unos ejercicios. Ustedes van a elaborar un video. Fíjense que vale el 15%, porque de los métodos no paramétricos, el que para mí es muy relevante es el método de chi cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, es un proyecto de investigación, elaboración de un video, por eso tiene una ponderación del 15%. Muy bien. Hasta acá las evaluaciones. Ahora bien, ¿cómo nos vamos a comunicar entre el grupo y yo, o yo y el grupo? Bueno, aquí vamos a utilizar muchas herramientas de comunicación. Vamos a utilizar el módulo 7, que es el que plantea en la universidad, y vamos a entrar siempre, pero si alguna vez tenemos alguna dificultad, entonces entraríamos a Zoom para comunicarnos, para que las clases, procuraré siempre que las clases sean sincrónicas. El único problema que podría presentarse es si tenemos problemas de conexión a internet o utilizo Zoom, pero yo siempre lo voy a estar enviando, independientemente si nos comuniquemos en forma síncrona, siempre le voy a estar mandando videos explicativos de todo. Y cuando tengamos las clases síncronas, que no haya problema, porque de repente siempre voy a mandar videos, de repente no podamos comunicarnos por el módulo 7, o de repente empleamos Zoom y hacemos la clase síncrona, pero yo siempre voy a estar enviando los videos en lo posible. La otra herramienta que vamos a utilizar muchísimo es WhatsApp. En este WhatsApp yo le estoy enviando, por ejemplo, mi número de teléfono. Yo voy a crear el grupo de estadística 3 y ustedes se van a anexar para comunicarnos. Pero también hay otra herramienta que es muy buena, que es Flipgrid, que podrían enviarme las tareas. También me van a enviar las tareas y toda la información que le estoy solicitando por módulo 7, para tener evidencia que trabajamos con el módulo 7. Pero también me lo pueden enviar por Flipgrid si a veces tiene alguna dificultad, o por Telegram. También vamos a utilizar Telegram, que son tanto WhatsApp, Flipgrid, Telegram, son herramientas de comunicación muy básicas, muy interesantes, y no vamos a utilizar otras herramientas sino esta para la comunicación más fiable. No vamos a utilizar el Skype, podría utilizarse el Skype, otros sistemas de comunicación muy interesantes, pero nosotros nos vamos a quedar básicamente con WhatsApp, Flipgrid y Telegram. Y aquí está mi correo, por si alguna vez tienen
alguna duda, una cuestión que quieran preguntar, pueden enviarme entonces sus dudas al correo. Ahí no hay ningún problema. Y generalmente siempre vamos a estar en contacto por WhatsApp, porque siempre me voy a comunicar con ustedes por WhatsApp. Y dado caso que el WhatsApp no esté a veces colapsado, la otra herramienta que podríamos utilizar es Telegram o Flickr, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces espero que esto es en forma general, porque este es un video que les voy a enviar. Entonces hablé en general, sobre en general, para que no sea tan pesado. Pero en nuestras clases síncronas, si Dios lo permite, podremos hablar con más detalle de cada una de las cosas que les he explicado. Bueno, gracias y espero que pasen un buen día y bueno, bienvenido a todo el curso, espero que aprendan. Esta es una estadística bien bonita, en mi opinión personal, porque es una estadística que es muy aplicada. Muy bien.